la palabra del Señor. Hay un encuentro que relata la Biblia extraordinario. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído y otros de pronto es la primera vez que lo van a leer. Para mí, esta lectura yo la he leído muchas veces, pero para mí, como toda la escritura que es inspirada por el Señor, esta lectura es extraordinaria. Como Dios, lo que Dios escribió, permitió que quedara escrita en la Biblia, no es una casualidad, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra es porque Dios quiere dar una provisión a su pueblo para que su pueblo sea edificado con unas verdades maravillosas. Y a través de un milagro extraordinario que Dios va a hacer, no nos va a mostrar solo la fe de este personaje tan perseverante, tan insistente, sino nos va a mostrar algo maravilloso para nosotros o lo que somos en Él al estar unidos a Él. Entonces vamos a ir y va a estar muy atento. Mateo 15, versículo 21 al 28, vamos a estar allí. Hoy solo vamos a estar en esta cita y de pronto si alcanzamos leemos otra cita más. Estamos en Mateo 15, capítulo 15, versículo 21 al 28, y es la fe de la mujer cananea, así lo titularon. Entonces el versículo 21, ustedes van a leer conmigo, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. El versículo 21 da una referencia de que Jesús estaba en la región de ¿qué? De Tiro y de Sidón. Vamos a mirar un poco a qué correspondía estas regiones y el contexto de la mujer cananea. Entonces, en tiempos de Jesús, o sea, en el siglo I después de Cristo, esta región de Tiro y de Sidón formaban parte de la provincia romana de Siria y se destacaban por ser puertos comerciales importantes y eran áreas gentiles, no judías. O sea, los habitantes de esas regiones eran gentiles no judíos y estaban ubicados al noroeste de Galilea. En relación con Israel, los habitantes de ese lugar o esas ciudades eran ciudades extranjeras o gentiles, situadas fuera de los límites tradicionales del territorio judío de la época, y pues se podía notar que eran despreciadas por los judíos. Ahora, vamos a mirar, ya sabemos que el personaje aquí en escena y que va a tener este encuentro con Jesús es una mujer. Esta mujer muestra la escritura que era una mujer cananea y era descendientes de
pueblos considerados enemigos históricos de Israel, o sea, de los judíos, del pueblo de Dios, y de alguna forma eran vistos con desprecio por los judíos de la época. Ahora, esta mujer, que es una mujer cananea, que no hace parte del pueblo de Israel, porque aunque la historia no lo dice, lo denota en lo que leemos, ella presentaba y traía al Señor un clamor, ¿cierto? Ella clamaba por algo. En el versículo 22, ella expresaba y le decía lo siguiente, usted lo puede mirar, en el versículo 22 dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era el clamor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significaba esta confesión que estaba haciendo esa mujer, teniendo en cuenta del contexto de esta mujer? Nosotros sabemos que el significado de hijo de David tiene un título mesiánico, y que esta confesión que esta mujer estaba haciendo era una confesión pública de la fe y tiene un gran significado. Vamos a tratar de ver algo de ese gran significado de esa declaración que estaba haciendo ella. O sea, era una declaración que estaba cargada no solamente de un significado religioso, sino también personal, de una confesión que ella estaba haciendo, pero también político. ¿Por qué? Porque no era solo un ruego de ayuda, sino ella estaba haciendo un reconocimiento público de la identidad de Jesús. Él va a decir Hijo de David, que era un título mesiánico. Para un judío del siglo I, llamar a alguien hijo de David era identificarlo directamente con el Mesías. Había una promesa, ustedes han escuchado que había una promesa que se basaba en la profecía que un descendiente del rey David restauraría el trono de Israel y traería una era de paz y unidad. Ahora, había una expectativa política, ¿y cuál era? Que muchos esperaban que ese hijo que era de David fuera un líder militar que expulsara a los romanos. Y pues también los evangelios muestran esta frase para destacar la autoridad espiritual y sanadora pues de Jesús. Y hay algo muy especial, hay una cita en Mateo 22 donde Jesús le va a preguntar a unos fariseos. Jesús les preguntó lo siguiente, dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Así textualmente les pregunta en Mateo 22, 41 y 42. Él está hablando con los fariseos, con esta secta que adoraba a Dios, que se acercaba a cumplir la ley. Y Él les dice: ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y literalmente ellos le responden, le dijeron de David. Mire, ahí estábamos comprobando la cítica. Ellos le dijeron ¿de qué? De David. O sea, porque sabían ellos que de descendiente de David iban a ser ¿quién? El Cristo. Ahora, también era un reconocimiento de autoridad al usar ese título. Recuerdan que varios lo utilizaron. Por ejemplo, el ciego Bartimeo estaba declarando que Jesús tenía derecho legal y divino al trono de Israel. O sea, ella estaba haciendo una confesión extraordinaria y maravillosa. Aún estaba haciendo una declaración que muchos no habían creído del pueblo de Israel. Ahora, ella pide misericordia. Dice: ten misericordia de mí, dice ella, ten misericordia de mí. Y esto tiene un significado profundo, hermanos. Y quiero que le coloque mucha atención a esto, porque esto nos va a llevar a entender la expresión final que ella le da a Jesús, o la conversación o la justificación que ella le da a Jesús.
En el contexto bíblico, la palabra misericordia, ahí en el griego es eleo, que significa prestar ayuda a quien lo necesita. En griego, la palabra misericordia, eleo, es prestar ayuda a quien lo necesita. Pero aquí se denota un reconocimiento de necesidad. ¿Cómo así? O sea, el suplicante se presentaba como pobre de espíritu, reconociendo que no tenía méritos propios para exigir nada y que dependía totalmente de la bondad de otro. Recuerden, el que suplicaba misericordia reconocía que no tenía méritos para poder exigir ¿qué? Nada, sino que dependía totalmente de la bondad del otro. Ese es como un contexto general para que ahora sí entremos en esta maravillosa enseñanza que el Señor nos dejó en su palabra. Entonces, notamos aquí a una madre que tiene intercede por su hija, tiene una petición, ¿cierto? Él le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No dice si era una madre soltera, no dice si era su única hija, no dice la palabra, pero ella, y es lo que evidenciamos en ese tiempo, ¿no? Siempre en una mamá y en un padre y en unos padres, siempre van a estar con un corazón intercesor. ¿Por qué? Por sus hijos, siempre, ¿cierto? Siempre, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, siempre en nuestro corazón va a haber esa intercesión por nuestros hijos. Y vamos a mirar, a detallar que ante esa petición, esta mujer va a encontrar muchas barreras. Yo cuando terminaba de leer, o cada vez que la leo, le digo, Señor, ayúdanos a tener una fe como esta. Y dice el versículo 23, entonces dice, pero Jesús no le respondió, ¿qué? ¿Cuál es la primera barrera que esta mujer encuentra? ¿El qué? El silencio de Jesús. Y a veces los silencios de Dios son periodos y eso sí nos cuesta a nosotros poderlos ¿qué? Como entender. Podemos saber que si hay una conversación o si usted se dirige hacia una persona con una petición, usted espera que esa persona le responda. Si esa persona no le responde, ¿usted qué va a sentir? Que esa persona está siendo indiferente ante usted, ¿cierto? Y también es como una muestra de que a esa persona no le interesa y esa persona está creando como un límite frente a esa petición o esa necesidad. Y el Señor, esta mujer venía clamando, llevaba ya tiempo y Él guarda ¿qué? Silencio. Ahora, al silencio de Jesús vamos a asumirle la segunda barrera que ella va a encontrar, que es la aptitud de los discípulos. ¿Qué dice el versículo 23? Pero Jesús no le respondió palabra. Como no le respondió palabra, ellos estaban de pronto todos expectantes a ver si Jesús iba a obrar, a decir algo. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo, ¿le rogaron a quién? A Jesús. Dice, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da ¿qué? Da voces tras nosotros. Como que estaba generando incomodidad, puede notar uno, porque se hacía visible, todos la escuchaban, daba voces, eso da voces tras nosotros, era porque era audible esa petición.
y los discípulos estaban como un poquito incomodados, ¿cierto? Y le dice: Señor, despídela porque da voces tras nosotros. A veces hay personas, hermanos, que se vuelven un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios, pero el Señor tiene misericordia. Mire lo que va a pasar ahora. Él respondió y dijo: ante la petición de los discípulos, Él va a responder algo, el Señor Jesús. ¿Y Él qué va a decir? En el versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, pensaba en esa mujer que daba voces tras los discípulos, tras Jesús. Y eso me llevaba a pensar en la insistencia y en la perseverancia de ella, ¿no? A pesar de que no recibía su milagro, de que no recibía atención de Jesús ni de sus discípulos, ella seguía. No dice la historia cuánto tiempo duró dando voces, pero se sobreentiende que duró un tiempo porque ya estaba incomodando con esas voces. Pero esto muestra que la persistencia. Por eso es que nosotros como padres, ante una necesidad de nuestros hijos y ante ver, nunca podemos dejar de dar voces por nuestros hijos, de dar voces y de todos los días orar por nuestros hijos. Hay algo muy especial, hermano, que usted puede hacer con sus hijos. Yo eso lo estoy disfrutando ahora que ellas están pequeñas, porque ellas comienzan a crecer y ya no son iguales, ya no es el mismo te amo, mamá, el mismo abrazo, ¿cierto? Pero hay algo que trato de hacer todas las noches, porque a veces me toca dormirlas o ellas tienen su habitación y yo le coloco mi manito sobre la frente de ellas y declaro lo que la palabra dice sobre nuestros hijos. Y es una oración corta, pero es importante hacerlo y lo podríamos hacer aún estando grandes, sin oraciones de 2, 3 horas, es que no tengo el tiempo, es que no. Como padres, hermanos, no podemos dejar de orar por nuestros hijos, de darles esa cobertura que especial que da un padre, porque solo el amor de un padre puede perseverar hasta esperar esa respuesta ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a volver a lo que Jesús le responde. Jesús le va a dar una respuesta. O sea, como que le va a dar la justificación por qué no les va a responder. Y él va a decir, y coloca Jesús esa restricción, coloca este argumento claro y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. Es como decir, mi misión prioritaria era cumplir la promesa hecha al pueblo de Israel. Indica que su obra, su ministerio se iba a enfocar inicialmente al pueblo ¿qué? Judío, y le marca otra tercera barrera a esa mujer y le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es colocarle otro obstáculo para que ella pudiera recibir algo, como quien dice: usted no lo puede recibir. Pero ante eso, mire lo que pasa en el versículo 25. 3 obstáculos, y en el versículo 25 dice: entonces ella ¿qué hizo? O sea, yo me imagino, ella daba voces, debía estar a una distancia, pero dice la escritura que cuando él le respondió esto, dice que ella ¿qué hizo? Vino. ¿Y qué hizo? Se postró ante él, o sea, se arrodilló, se postró, puso su frente al suelo, lo puso y le volvió a decir: Señor, socórrame. Señor, socórrame. No se intimidó, sino que ella vio la oportunidad de ir y postrarse y le dijo: Señor, socorro. Y cuán
asombro a mí me da la actitud de esta mujer, ¿no? Ante el silencio de Jesús, ante el desprecio, digámoslo así, o la oposición de los discípulos, ante la justificación clara de que ella no podría recibir eso, ella fue insistente, ¿no? Fue insistente y corrió y se postró. Porque si hay algo que a nosotros nos mueve, es las necesidades de nuestros hijos. Si hay algo que a nosotros como padres nos mueve, hermanos, es ver a nuestros hijos, y no podemos perder esa intención de esperar en Dios. Ahora, Jesús va a volver a comunicarse. Ya ella, siento yo que está cerca de él, porque está postrada ante él. Y ahora vuelve a responder él y dijo, vuelve con un cuarto obstáculo. Yo no sé si ya me hubiera devuelto para mi casa, pero dije, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, quiero que usted vuelva a leer eso, porque aquí hay una verdad poderosa de Dios para nosotros. En esta última declaración que él va a decirle a esta mujer, hermanos, y que ella va a afirmar en lo que él le termina de decir, y como ella le responde, hay una verdad de lo que nosotros somos en él. Y él le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces vamos a mirar que en este versículo se van a mostrar dos condiciones. Van a hablar de los hijos y van a hablar ¿de quién? De los perrillos. Es claro, ahí dije, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los ¿qué? A los perrillos. Entonces aquí se están hablando de dos posiciones o de dos condiciones, y está hablando de un pan, que es la necesidad tanto de los hijos como de los ¿qué? De los perrillos. Esa fue la respuesta. Pero ¿qué era lo que Jesús quería revelarnos a nosotros y revelar en este tiempo y revelar a esta mujer? Y ella dijo, versículo 27, sí, Señor. Esa frase es muy conocida, ¿cierto? Sí, Señor. Pero esa frase, ella está haciendo una declaración de que lo que está diciendo Jesús es que ella no le está diciendo, oiga, no sea egoísta. ¿Usted por qué no me responde? ¿Usted por qué no ve que mi hija, por qué no tiene misericordia? Así como ha saneado a muchos, ¿por qué no me sana? Ella está reconociendo una condición, y es la condición que todos los gentiles y hasta los mismos judíos necesitábamos reconocer, y necesitan todas las personas reconocer. Y ella le está diciendo, sí, tú tienes razón. Y mire lo que le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, la respuesta de esta mujer derriba todas esas barreras que había encontrado y muestra y está evidenciando que ella va a afirmar y a reconocer su condición, la condición de ella, y va a afirmar y a conocer la posición de los hijos en lo que ella dijo. Ella va a decir, sí, Señor, pero aún los ¿qué? Los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los ¿qué? O sea, ¿quién está a la mesa? Los hijos. ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa? Según el primer versículo le dijo, no está bien echar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, los perrillos tenían una limitación y parece despreciable, ¿cierto? Cuando usted habla de los perrillos parece algo muy despreciable, pero es que así es la condición de todo aquel
que no tiene a Jesús. Esa es la condición, porque aquí está hablando de una condición de los hijos que se pueden, que eran, literalmente lo estaba notando, que era el pueblo de Israel por tener una promesa de Dios y porque a los suyos vino, pero sabemos que los suyos no le recibieron y que Él extendió esa promesa a todos, ¿qué? Los gentiles. Lo extraordinario, hermanos, es que en Él va a cambiar esa condición, ¿cierto? Él va a cambiar esa condición, porque aún esos perrillos que podemos notar en eso, literalmente como los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, que no eran dignos de tomar el pan de la mesa, después Él nos va a unir a ese pueblo para ser un solo pueblo y darnos todas esas promesas y unirnos a Él. Y darnos una misma, ¿qué? Una misma fe y darnos el mismo Espíritu Santo. Y es eso lo que el Señor ha alcanzado para, o sea, al colocarnos en esa posición, hermano, usted puede disfrutar ¿de qué? De la mesa, no de las migajas. ¿Quiénes disfrutan las migajas? Los que no son hijos, los que no conocen a Cristo. Los que no están unidos a Cristo no pueden disfrutar de la mesa, y el Señor lo habla claro. Vamos a ir para ir avanzando en Efesios capítulo 1 y vamos a leer este capítulo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo desde las pantallas, ¿sí? Bueno, aquí la tenemos en la Reina Valera, pero no sé si la tengan en la… Sí, muy bien, gracias. Entonces, vamos a leer cuál es la condición de nosotros, los que hemos creído y los que estamos sentados a la mesa, hermanos. Y mire lo que muestra Efesios 1:3. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted lo lea conmigo en la pantalla para que todos leamos una misma versión. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. No hay diferencia. Ya no, los que estamos unidos a Cristo somos ¿qué? Hijos. Esa es la condición de todos los que somos del pueblo de Dios. Todos somos ¿qué? Hijos, y esto es para los que somos ¿qué? Hijos. ¿Y qué hace un hijo? Disfrutar del pan de ¿qué? De la mesa, no de las migajas. Entonces, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo, hermano, no hay más. Estamos unidos a Cristo y esto hace posible que usted esté sentado a la mesa y sigamos leyendo. Mire lo que viene. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro que porque Él me unió a Cristo y porque Él me escogió a Cristo, usted y yo podemos ser santos e intachables ¿a qué? A sus ojos. Ahora, Dios decidió. No lo decidió el hombre, fue la voluntad de Dios. Decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Al adoptarnos somos ¿qué? Hijos. Sigamos. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Mire lo que dice ahí, hermano. Le dio gran gusto ¿qué? Le dio gran gusto hacernos a nosotros hijos. Sigamos leyendo.
Espere que me quito las gafas y sin gafas no veo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos ¿a quién? A su Hijo amado. Sigamos leyendo. Dios es tan rico en gracia, dice otra versión, tan rico en misericordia, porque no dependía de nosotros, hermanos, 100% dependía de Él. Y bondad, que compró su libertad y compró mi libertad. ¿Con qué la compró? ¿Con las buenas acciones de los hombres? No, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Sigamos leyendo. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios ha dado a conocer su misterioso plan acerca de ¿quién? De Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos, ¿cómo estamos? Hermano, usted tiene que, saber, para caminar en la libertad que Cristo lo compró, usted sabe que tiene que estar unido ¿quién? A Cristo. Él lo unió. Hemos recibido, ¿qué hemos recibido? ¿Quién reciben herencias, hermanos? Dígalo fuerte, ¿quién recibe herencia? Los hijos. No podemos vivir de las migajas, hermano. Usted tiene que vivir la plenitud del evangelio, la plenitud de lo que es Cristo, el gozo que le produce la paz, la provisión de Cristo para su corazón. Mire lo que dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de ¿quién? De Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Porque Él nos eligió, podemos recibir esa herencia. Avancemos. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, sigamos, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora, ¿de quién habla? De los gentiles. Estaba hablando de los hijos que hablaba Jesús, y después va a hablar de los perrillos, perdóneme la expresión, pero es el término, de los gentiles, de los que no éramos parte, de los que estábamos sin Dios, de los que no teníamos esperanza, dice la Biblia. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Y aquí está el otro regalo perfecto de Dios, el don perfecto de Dios que nos permite comer y disfrutar de esa mesa. Darles ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Maravilloso, ¿cierto? Leímos casi un capítulo completo. Dele ese aplauso al Señor. Hermanos, esto nos tiene que traer un convencimiento a nuestro corazón de caminar en esa libertad. Estar unidos a Cristo lo hace a usted estar justificado delante de Dios. Como decía la hermana,
Gladys, o sea, no es un sentir de nosotros, es verdad, aún ni la fe. Dice, ¿por qué? Porque es un don de Dios. Todo es un don de Dios. Usted lo único que hizo fue creer a ese don, y cuando usted creyó, Dios lo pasó de una posición de esclavitud a una posición de libertad y de ser llamado, ¿qué? Su hijo. Y eso es extraordinario, podernos gozar en esa verdad, hermanos, en esa verdad tan maravillosa, y poder caminar el poquito tiempo que nos queda en esta tierra, porque es muy poquito. Vivir 70, 80 años, eso es poquito. Usted tiene 80 y usted piensa que no ha vivido, ¿qué? Nada. Y lo mejor es que las personas que han creído esta verdad que dice la Biblia, vivirán ¿para qué? Para siempre con Él. No porque esto no es una herencia temporal. Esta herencia no solamente ya la recibimos, pero no es una herencia que solo tiene una connotación mientras usted esté vivo. Eso es lo más extraordinario. No, Dios nos permite disfrutar de todo eso en esta tierra, pero aun cuando morimos, está la promesa de Dios. Y hablando de morir, hermanitos, quiero invitarlos a los que conocen y que tienen cercanía con el hermano Arana, su esposita. Le falleció la mamita, a la esposita le falleció el día de hoy, y pues está bastante afectada, que podamos acompañarla, orar por ellos, la esposa del hermano Hernando Arana, que la podamos acompañar, porque la mamita, o sea, la suegra del hermano, falleció el día de hoy, y eso duele, ¿cierto? Y yo hablaba con ella, y a veces uno no entiende eso, pero aún de acuerdo a la Escritura y a lo que confesamos, Pablo dijo, para los que están unidos a Cristo, el morir es oiga, eso es algo extraordinario. ¿Cuántos aquí nos vemos limitados muchas veces con miedo cuando nos enfrentamos a la muerte? No queremos dejar esta tierrita, ¿cierto? No queremos, o sea, mi esposo le da mucho miedo, él dice, pues de pronto también por el tema de que nosotros tenemos las niñas muy pequeñas, pero yo le digo, amor, aun si partiéramos, Dios cuidará de ellas. Yo le digo, porque es que el cuidado de ellas no es porque nosotros dependa solamente de nosotros, pero nos cuesta pensar en eso, claro. Poder compartir con los seres queridos es algo maravilloso, pero la muerte no es un obstáculo para que esa herencia se haga, ¿qué? Yo la pueda recibir, hermano. Entonces tenemos que caminar en esa plenitud. ¿Qué pasión, qué puede, digamos, como sobreocupar eso, hermanos? Nosotros nos dejamos enceguecer por cosas vanas que son temporales, por no disfrutar esa plenitud, todo ese fruto maravilloso que produce el Espíritu Santo: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Eso que se produce en el hombre interior, que se llena el corazón de eso, como dice Pablo. Esta mañana lo leíamos con los hermanos hablando de la paz. La paz Dios no me la da solo cuando estoy en tribulación. La paz Dios no me la da, la paz Dios ya me la ¿qué? Me la dio. Él le dijo a los discípulos, la palabra está, Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Nos la dio por medio de su obra en nosotros, porque el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Hermanito, y experimentar la paz de Dios lo tiene a usted centrado en el propósito de Dios. Lo tiene, y usted puede todos los días experimentar la paz y el gozo del Señor. Se le quita esa amargura, esa cosa contra las demás personas, esa queja, esa criticadera, y cuando usted siente algo, el Señor, el Espíritu Santo lo lleva y usted se quebranta y le dice: Señor, no quiero desviar mi corazón, ayuda a que mis pensamientos sean, como dijo el salmista, que los dichos de mi boca, la meditación del corazón sean gratos delante de ti. Hay un anhelo en usted, y no es algo, sino que el Espíritu Santo está haciendo la obra en usted para que usted no sea criticón, no se deje gobernar de la ira, no murmure de los demás. El Espíritu Santo quita eso. ¿Y qué dice la Escritura? Dice Pablo,
Dice, ruego para que ustedes, para que el Dios de esperanza, así dice Pablo, dice, ruego para que el Dios de esperanza los llene de paz y gozo en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo ustedes abunden en esperanza. Así lo dice Pablo. ¿Y qué terminó el Señor Jesús diciéndole a esta mujer? Versículo 28. Quiero que lo coloquemos. Ya vamos terminando. Versículo 28. Mateo 15, 28. A mí me estremece esto que el Señor le dijo. Y no estaba hablando solamente de una fe natural, en un milagro que ella estaba basado también en la declaración que ella hizo. Porque al ella decir esta declaración muestra que ella sabía quién estaba delante de él. Y le dice, entonces respondió Jesús. Ya no fue el silencio, ya no fue el obstáculo, lo negativo, sino que el Señor respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Maravilloso, ¿no? Que Dios pueda decir de nosotros, grande es tu fe. Y dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No fue el Señor a orar por ella, a imponer manos. No, dice que fue sanada. El demonio que la dejó de atormentar desde aquella hora. Y oremos, hermanitos, terminemos orando. Yo quiero que oremos porque yo le decía al Señor, nosotros somos incrédulos muchas veces. Y si hay algo que sorprendía a Jesús era ver la incredulidad en el corazón, pero hay unas declaraciones que muestra la Biblia acerca de cómo Jesús, hablando de un centurión romano, no era del pueblo de Israel, le dijo, Jesús se maravilló de él y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, el centurión demostró una fe inquebrantable al creer que Jesús podía sanar a su siervo con solo dar una orden sin necesidad de ir a su casa. Y eso sorprendió. ¿Por qué no terminamos orando y diciéndole, Señor, queremos alegrar tu corazón, que tú veas la dependencia de nosotros, Señor, de ti, Señor. Que tú veas nuestra confianza inquebrantable, Señor. Que a pesar de toda dificultad y de toda situación en el ambiente, en el contexto donde estemos, Señor, podamos humillarnos delante de ti, Señor, y podamos entender esto, Señor, no es nuestro, prodúcelo en nosotros, por favor, Espíritu Santo. Necesitamos que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, Señor. Que Cristo sea revelado a nuestro corazón, que si no hemos nacido de nuevo podamos nacer. Es una obra tuya, Espíritu Santo, y te rogamos en esta noche que permitas que todas nuestras generaciones, Señor, que en nuestra casa, Señor, se produzcan nacimientos nuevos, Señor. Es una obra tuya, Espíritu Santo. En ese lugar, cada persona que se congrega, Señor, cada persona que viene cada miércoles, cada domingo, pueda conocer a Cristo. Por favor, revélate, Señor. No queremos conformarnos, Señor, con solo parecernos bonita la reunión, Señor, o las canciones, Señor, sino que cada uno de los que nos reunimos en ese lugar podamos conocer a Cristo, podamos conocer el Evangelio, Señor, como dice tu palabra, esa verdad inescrutable, gloriosa, la bendición del Evangelio para nosotros, a Jesucristo, a lo que tú alcanzaste,
a que te necesitamos, Señor, que necesitamos entregar nuestra vida, que necesitamos recibirte en nuestro corazón, Señor, que necesitamos pedirte perdón, Señor, que necesitamos tu perdón. Ayuda a estas generaciones, Señor. Ayuda a las generaciones, Señor, a que podamos comprender la necesidad, nuestra condición, Señor, a los pobres en espíritu, para entender nuestra condición, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por la iglesia, por cada uno de los que estamos aquí, por las personas que hace poco se están congregando, Señor, tócales, Espíritu Santo. Por favor, es tu obra perfecta, Señor. Es tu obra ministrando su corazón. Tócales todos los que tengamos necesidad de que tu palabra sea revelada a nuestro corazón. No nos dejes, Señor. Espíritu Santo, ministranos, llénanos de ti, Señor. Gracias por lo que somos. Gracias porque estamos unidos a Cristo. Gracias porque tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor. Porque todos los que hemos creído, Señor, estamos sentados en la mesa. Gracias. Y estaremos allí literalmente en esa mesa, Señor, contigo, Señor. Gracias. ¿Cuántos podemos terminar dándole un aplauso bien fuerte al Señor? Para Él, es para Él toda la gloria. Él es un Dios incomparable, maravilloso, bueno, justo. Gloria a Dios. Hermanitos, vamos a salir con gozo, con paz. Que el Señor le lleve a su casa con seguridad y sigamos creciendo en el Señor y nos